Amar es compartir. Estás a tiempo para poder compartir esta transmisión. Cuando tú compartes esta transmisión, estás compartiendo bendición, salvación, vida eterna. Estás compartiendo la verdad de la palabra de nuestro Dios. Les invitamos a compartir, porque de esta manera vamos a ganar más almas para nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este momento donde alabamos y glorificamos el bendito nombre de nuestro Dios. A quienes nos acompañan domingo a domingo, el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga esa fidelidad de estar conectados y serle fieles a nuestro Dios. Y a nuestros amigos que nos acompañan por primera, por segunda, tercera ocasión, sean también bienvenidos a este tiempo donde alabamos, glorificamos, pero también escuchamos la bendita palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a meditar en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Y lo vamos a seguir con el siguiente tema: los fundamentos de la seguridad de la salvación. Voy a permitirme leer solamente el versículo 6 que dice: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Busquemos la bendición de nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos y pedimos esa bendición especial que viene de ti para que podamos conocer tu voluntad a través de tu palabra. Que esta porción de la palabra pueda edificar y bendecir nuestras vidas. Que todos los oyentes puedan experimentar ese encuentro y esa bendición que viene de ti por estudiar tu palabra. Toma el control en estos momentos de nuestra mente y de nuestros corazones. Manifiesta tu poder en la vida de tu pueblo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Los fundamentos de la seguridad de la salvación. Vamos a abordar el día de hoy el tema de la salvación. Vamos a descubrir por qué nuestro Dios, desde el momento en que nosotros invitamos a nuestro Señor Jesucristo a que venga a nuestro corazón, que le abrimos nuestro corazón para que tome el control de nuestra vida, Él nos da la salvación. Vamos a descubrir por qué desde el primer instante en que nosotros empezamos a seguir a Cristo, Dios deposita en nosotros su salvación, los fundamentos de la seguridad de la salvación. Vamos a hablar acerca de esa seguridad que debe tener el creyente de su salvación. Todo creyente debe estar convencido de que en Cristo su alma está a salvo. Y vamos nosotros a encontrar que más que un sentimiento, esa seguridad depende de ciertos fundamentos que Dios ha establecido en su bendita palabra. Así es que vamos a hablar acerca de los fundamentos de la seguridad de la salvación. Esta carta de Primera de Juan fue escrita para darnos esa certeza de la salvación. Te invito a que abras tu Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice así esta porción de las Escrituras: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate que Juan está descubriendo otra razón más del por qué él escribió esta carta. Y Juan dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Juan le escribió a creyentes, a aquellos que habían depositado su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y les dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice Juan: les escribo esta carta a ustedes que confían, que han depositado su confianza en Cristo, para que sepan que tienen vida eterna. También escribo esta carta para que crean en el Hijo de nuestro Dios. Así es que Juan está descubriendo esa gran verdad. Tenemos que estar seguros de la salvación que tenemos desde que nosotros depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos que la salvación es esa protección
que Dios nos dio a nosotros para los momentos difíciles. Dios sabía que nosotros los creyentes íbamos a pasar por momentos de adversidades, por momentos difíciles, y la salvación juega ese papel de protegernos en esos momentos de adversidad. También cuando nosotros estamos convencidos, seguros, con esa certeza de nuestra salvación, nosotros podemos descubrir que la salvación produce gozo, alegría, felicidad en nuestros corazones. Por esa razón es importante que ustedes y yo podamos tener la certeza de la salvación en nuestra vida, porque hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. También es importante que nosotros sepamos que la salvación genera en nosotros satisfacción. El creyente no necesita placeres, fiestas, vicios para poder llenar su corazón, porque está satisfecho, porque tiene contentamiento, porque está alegre. Todas las personas que buscan en el vicio, en el placer, en el pecado, esa satisfacción es porque no lo han encontrado en Cristo Jesús. Y la salvación produce esa sensación en el creyente de sentirnos contentos y satisfechos en la vida. También quiero comentarte que la salvación juega ese papel de proveer una perspectiva diferente de la vida. Los que somos salvos miramos la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Por eso tenemos gozo, alegría, felicidad, satisfacción, contentamiento en medio de las crisis y las adversidades, porque miramos la vida desde la bendición de nuestro Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesús en el corazón, estemos plenamente seguros de nuestra salvación. Así es que vamos a comenzar definiendo primeramente qué es la salvación, qué entendemos por la salvación. La salvación es la obra de Dios en el creyente de liberarnos y rescatarnos del pecado y la condenación del pecado para vivir eternamente con Dios por gracia. Esto es la salvación. Es la obra de Dios en el creyente. La salvación no es la obra del ser humano. La salvación no la producimos nosotros, porque la salvación no es nuestra. La salvación es de Dios, es su obra. Por lo tanto, Él nos lo regala, nos lo obsequia a nosotros. Por eso es la obra de Dios en el creyente. La salvación es la libertad, es rescatarnos del poder del pecado y su condenación. Realmente la salvación, cuando decimos que somos salvos, es porque Dios nos ha librado del poder del pecado. Es porque Dios nos ha rescatado de la condenación del pecado y nos permite tener la promesa de vivir eternamente con nuestro Dios por gracia. La salvación es un acto de gracia de parte de Dios para nuestra vida. La salvación no lo ganamos por nuestras buenas obras, por nuestra religión, porque vamos a la iglesia. La salvación es un regalo de gracia de parte de Dios para nuestra vida. Así es que esto es la salvación. Cuando hablamos de salvación es porque reconocemos que estuvimos perdidos, hundidos en el pecado, porque el pecado trajo 3 problemas para nosotros. Primeramente, el pecado nos separó de Dios. Cuando nosotros pecamos o estamos en pecado, estamos separados de Dios. También el pecado trajo muerte para nuestra vida. Todas las veces que estamos viviendo en pecado, estamos muertos espiritualmente. Por eso es importante que cada uno de nosotros sepa que el pecado trajo 3 problemas. Me separó de Dios y me trajo muerte. Pero hay otra cosa más. El pecado trajo esclavitud. Esa esclavitud se vive el día de hoy. Esa esclavitud está presente en nuestras vidas desde hoy. Por eso hay muchas personas que son esclavas de sus vicios, de sus hábitos, de sus malas costumbres.
Y por eso es importante que nosotros podamos alcanzar esa salvación que Dios nos da gratuitamente. Seguramente alguien se estará preguntando, ¿y cómo se obtiene la salvación? La palabra de nuestro Dios responde a esta pregunta tan importante: ¿cómo adquirir la salvación en nuestra vida? Si es un regalo, si es un obsequio de nuestro Dios, ¿cómo lo adquirimos en nuestra vida? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos da esta respuesta. Efesios 2, 8. Dice la palabra de nuestro Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más, este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos dice que la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos. Pero este pasaje nos responde esa pregunta: ¿cómo obtengo la salvación? Dice en la siguiente parte de este versículo: por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Necesitamos nosotros depositar nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se adquiere la salvación? Depositando nuestra fe y nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante, no es la fe la que salva, sino es la persona en la cual ponemos nuestra confianza, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos hablando de que la fe verdadera es aquella fe que mira y confía en nuestro Señor Jesucristo. La fe en Cristo es confiar completamente en las palabras, en los hechos, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe, es confiar en lo que Cristo dijo y está escrita en su palabra. Es confiar en su obra, que fue morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Es confiar en que todo lo que Él vino a hacer aquí en la tierra es para brindarme gratuitamente la salvación. Así es que la fe en Cristo es confiar completamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. También quiero que sepas que la fe en Cristo te va a guiar al arrepentimiento. Cuando nosotros depositamos nuestra fe completa en Cristo Jesús, rápidamente, inmediatamente va a guiarnos a un arrepentimiento, va a quebrantar nuestro corazón para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, de todas las veces que nosotros le fallamos a nuestro Dios. Esa fe en Cristo Jesús nos va a llevar a la obediencia. Por eso es importante que nosotros depositemos nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, pues es un regalo de nuestro Dios. Por esa razón, nosotros debemos depositar nuestra confianza plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la salvación que Dios nos da a nosotros. ¿La salvación es segura? Por supuesto que es 100% seguro. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, que nos da esa seguridad acerca de la salvación. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Fíjate que este pasaje, nuestro Señor Jesucristo, con estas palabras nos está dando la certeza de que la salvación es 100% segura. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso debemos sentirnos seguros en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje más para estar convencidos de la salvación lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice la palabra de nuestro Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios para que nosotros caminemos la vida cristiana sintiéndonos seguros de la salvación. Entonces la salvación es segura, 100% seguro. La pregunta para usted y para mí es la siguiente: ¿usted está seguro de su salvación? ¿Usted tiene la seguridad de que es salvo? Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a meditar en Primera de Juan, capítulo 2. Este capítulo 2 nos habla acerca de los fundamentos para poder desarrollar en nuestro ser interior esa certeza, esa seguridad de la salvación. Debemos sentirnos seguros y para esto debemos trabajar en nuestra vida para poder estar sobre el fundamento que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. Vamos y meditemos en este capítulo 2 de Primera de Juan. Primer fundamento para desarrollar esa seguridad de la salvación en nuestra vida. Lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos que desarrollar una batalla contra el pecado. Nosotros, los que somos salvos, estamos en una confrontación directa contra el pecado. Nos encontramos luchando contra el pecado. Para poder tener esa seguridad de que somos salvos, basta mirar qué tanto lucha nuestro espíritu por no pecar. Una persona salva busca agradar el nombre de nuestro Dios. Por esa razón, Juan le escribe a sus hijos espirituales y les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan los estaba llevando a las Escrituras y les estaba motivando para que ellos no pecaran. Esta es la lucha que todo creyente salvo debe tener en su diario vivir. Así es que debemos nosotros desarrollar una batalla contra el pecado. Luchamos para vivir en santidad, para no pecar delante de nuestro Dios. También encontramos en estos versículos de la palabra de nuestro Dios que nosotros los creyentes no somos perfectos. En ocasiones nos equivocamos, tropezamos en el camino. Por esa razón Juan extiende este consejo a la iglesia de su lucha contra el pecado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. ¿Cómo es que nosotros luchamos contra el pecado? Porque cuando caemos por debilidad o por descuido, inmediatamente confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Es muy cierto que no somos perfectos, pero un verdadero creyente que tiene la salvación en su vida, inmediatamente cuando cae o tropieza porque fue débil, porque no tuvo la fortaleza en su vida de mantenerse firme, inmediatamente confiesa su pecado, se arrepiente, se levanta y busca honrar a Dios en santidad en su vida. Esta es el primer fundamento que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida, una lucha contra el pecado. Si te encuentras luchando contra el pecado diariamente, si luchas contra las tentaciones para no caer, es porque eres salvo, es porque la salvación está en tu vida. Vamos al segundo fundamento que quiero compartirte en esta hora. Este segundo fundamento nos habla acerca de la obediencia. Amamos a Dios obedeciendo sus mandamientos. Una persona salva tiene un gran deseo en su corazón de obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Este es el segundo fundamento. Es lo que hacemos ahora que somos salvos, y es obedecerle a nuestro Dios. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 5 lo siguiente: y en esto sabemos
que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjate con qué seguridad lo expresa Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto vamos a conocer que nosotros realmente somos verdaderos creyentes si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es muy claro. La obediencia es una clara evidencia de nuestra salvación delante de nuestro Dios. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Esta es la seguridad que debemos nosotros tener de que somos salvos. La obediencia a nuestro Dios. Obedecer los mandamientos de nuestro Dios significa que estamos en sumisión a nuestro Señor. Obedecer significa que tenemos un Señor, un Rey, que tenemos un soberano. Obedecer significa que somos siervos, que estamos sujetos a una autoridad mayor. Y esta es la característica de un verdadero hijo de Dios que tiene la salvación en su vida. En este momento quiero compartirte unos pasajes de la palabra de nuestro Dios que deben darnos suficientes razones para que nosotros podamos realmente obedecer a nuestro Dios. ¿Qué deseo con estos versículos? Deseo motivarte a obedecer más y más a nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 11 versículos 26 al 28. Deuteronomio capítulo 11. Abramos esa porción de las Escrituras. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dice nuestro Dios: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición. ¿Qué es escoger la bendición? Obedecer a los mandamientos de nuestro Dios. Todo mundo el día de hoy desea ser bendecido por Dios. Todos deseamos que nos vaya bien por la bendición y las promesas de nuestro Dios. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros para derramar toda su gracia, toda su bendición, toda su misericordia? Está esperando que nosotros seamos obedientes a su palabra, a sus mandamientos, seamos obedientes a su voluntad. Dios también nos dejó algo muy claro a nosotros los creyentes. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente. Juan 14, 15. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay mejor forma de poder demostrar que amamos a Dios, sino obedeciendo, guardando los mandamientos de nuestro Dios. Obedecer a los mandamientos de nuestro Dios, pues nos da la victoria. La mayor victoria que podemos nosotros desarrollar aquí en la tierra es obedecer a nuestro Dios. De esta forma se refleja esa bendición en nuestra vida. Otro pasaje más que encontramos en la palabra de nuestro Dios que debe ser suficiente para que nosotros podamos obedecer a nuestro Dios, lo encontramos ahí en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Llevamos todo
pensamiento a la obediencia. La obediencia es la cumbre, es la cima de la victoria de nosotros los creyentes. Tercer fundamento para desarrollar una seguridad de nuestra salvación. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? Lo responde Juan en el versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Este es uno de tantos versículos donde se nos desafía a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, uno de sus propósitos es dejarnos un ejemplo para seguir sus pisadas. Es para demostrarnos que aquí en la tierra sí se puede vivir para nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón perfecto y Él es el ejemplo perfecto que buscamos imitar en nuestra vida. Este es nuestro desafío. El que dice que permanece en Cristo, el que dice que es cristiano, el que dice que es salvo, el que dice que ama a Cristo, debe de andar como Él anduvo. Este es un fundamento para nuestra fe. Si tú te miras en el espejo de la espiritualidad y te encuentras que estás siguiendo a Cristo, que lo estás imitando, que cada día buscas parecerte más a Él, entonces vas por el camino correcto en la vida espiritual. Este es el camino que Cristo nos dejó. Este es el ejemplo que debemos seguir diariamente en nuestra vida. Este es un fundamento que seguramente va a fortalecer nuestros corazones, que seguramente le va a dar vida y le va a dar ganas y le va a dar deseo a nuestro corazón de vivir comprometido, entregado en santidad para nuestro Dios. Vamos al cuarto fundamento. Este cuarto fundamento lo encontramos en los versículos del 7 al 11. Y este cuarto fundamento nos habla acerca de desarrollar una característica de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: Dios es amor. Así es que Dios desea que nosotros amemos a los demás. Y este cuarto fundamento es que nosotros debemos amar a nuestros hermanos en la fe. Dice el versículo 7 al 11: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan está hablando acerca del amor. No podemos amar y aborrecer al mismo tiempo. No podemos amar y odiar al mismo tiempo. Los hijos de Dios fuimos diseñados en la fe en Cristo Jesús para amar. El que aborrece, dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Así es que si tu corazón es capaz de amar, aunque lo defrauden, aunque te fallen, aunque se equivoquen contra ti, si tú todavía amas, esa es una característica de que eres una persona salva. Cuando nosotros amamos a pesar de las imperfecciones de las personas. Este es el mandamiento, amar a los demás. Y Juan presenta algo muy importante. Juan presenta este mandamiento con estas palabras: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino uno antiguo. Fíjate cómo Juan juega con este pensamiento de lo nuevo y lo antiguo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Juan le escribió a esta iglesia, habían nuevas revelaciones de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores. Y la gente iba tras lo nuevo. Así es que Juan se acercó a ellos con una gran confrontación. No vayan tras lo nuevo, vayan tras lo antiguo. ¿De qué se trata esto? La palabra de nuestro Dios es tan antigua. Desde la existencia del ser humano, Dios ha dado sus mandamientos.
Aquí está escrita la voluntad de nuestro Dios desde siglos pasados. No nos vayamos tras las nuevas revelaciones, sino vayamos a las revelaciones primordiales que Dios nos ha dado y están escritas en su palabra. Por eso dice Juan: no os escribo un mandamiento nuevo, sino un antiguo que ha estado ahí desde el principio. Ahora Juan da una segunda característica. Sin embargo, aunque es antiguo, también es nuevo, porque este mandamiento nunca pasa de moda. Es nuevo porque es vigente. Es nuevo porque Cristo vino a actualizarlo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Es nuevo porque es para hoy, para nuestras vidas. Dice Juan que este mandamiento de amar es antiguo, a la vez es nuevo, pero también es verdadero. Este es un gran fundamento para nosotros los creyentes, el amor. Porque si no amamos, permanecemos todavía en tinieblas. Quinto fundamento: el creyente realmente es victorioso. Y tú debes ser victorioso contra el pecado, contra las adversidades. Una característica de la vida de una persona salva es porque hay victoria en su vida. Va de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así lo presenta Juan en los siguientes versículos del 12 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Una característica de nosotros los creyentes es que en cuanto a la vida espiritual somos victoriosos. El pecado no puede contra nosotros. El maligno no puede contra nosotros. Hemos vencido al pecado. Que camines en la vida cristiana día tras día, mes tras mes, año tras año, y no estés viviendo en la práctica del pecado. Eso te hace ser victorioso. Que no sigas la corriente de este mundo, que camines hacia nuestro Señor Jesucristo, que hagas la voluntad de nuestro Padre. Esa es nuestra victoria. Y así lo describe Juan. Si andamos de victoria en victoria, es una característica de los verdaderos hijos de Dios que gozan de la salvación en sus vidas. Estos son los fundamentos de la vida de una persona que ha conocido a Cristo y que es salva. Último fundamento de una persona que es salva. El último fundamento lo encontramos en el versículo 15 al 17. Una persona salva rechaza al mundo, rechaza la vida mundana. Dice la palabra de nuestro Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una persona salva rechaza contundentemente las cosas mundanas. Dice este pasaje: no améis al mundo. El mandamiento de nuestro Dios aquí es no amar al mundo. Probablemente algunos se esté preguntando: bueno, ¿qué es la mundanalidad? ¿Qué es amar al mundo? Es seguir los valores de una sociedad sin Dios. Algo que debemos aclarar es que este sistema de cosas, este mundo, está formado por valores, por pensamientos, filosofías, pero sus valores, sus pensamientos son contrarios a la voluntad de nuestro Dios. Por esa razón, el mundo es malo, porque su forma de pensar y de actuar y sus valores nos alejan de nuestro Dios. Todo lo que viene del mundo nos va a alejar de nuestro Dios. No améis al mundo.
Así es que Juan lo que hace en estos versículos de la palabra de nuestro Dios es mostrarnos a nosotros las razones del por qué no debemos amar el mundo. Dice la primera razón, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es que Juan nos está diciendo una gran verdad. No puedo amar a Dios y al mundo al mismo tiempo, porque o amo a Dios o amo al mundo. Pero este pasaje es muy claro. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando hay un amor hacia nuestro Dios, cuando amamos a Dios, cuando amamos su palabra, cuando amamos las cosas de Dios, automáticamente nuestro corazón se crea un escudo que repele las cosas del mundo. Por eso es importante que nosotros podamos amar a nuestro Dios, porque el mundo no tendrá entrada ni cabida en nuestros corazones. Esta es la primera razón del por qué no debemos amar las cosas del mundo. Segunda razón, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios, porque todo lo que hay en el mundo. No dice porque algunas cosas que hay en el mundo, dice todo lo que hay en el mundo no provienen de nuestro Dios. No hay nada para el creyente en el mundo. En el mundo no vas a encontrar nada que pueda satisfacer tu corazón. En el mundo no vas a encontrar algo que pueda llenar tu vida, porque todo lo que hay en el mundo no proviene de nuestro Dios. Y el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo es Satanás. Así es que todo lo que encontraremos en el mundo es del diablo. Por esa razón nosotros debemos amar a Dios. No améis al mundo. Dice otra razón más, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice este pasaje que el mundo es pasajero. Si amas al mundo y vas a encontrar cierta felicidad, cierto gozo, cierta alegría, dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios, todo eso es pasajero y al final te vas a encontrar con una vida vacía, frustrada, en angustia, en dolor, en soledad. El mundo y sus deseos pasan, pero el que vive para Dios, el que hace la voluntad de nuestro Dios, permanece para siempre. Hay algo importante, lo que encontramos en Dios, su salvación, su perdón, sus dones, sus talentos, la vida servicial, todo eso permanece delante de nuestro Dios. Estas son los fundamentos para desarrollar una seguridad de que somos salvos por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero en este momento hacerte esta invitación. ¿Deseas desarrollar esta seguridad de tu salvación? Bueno, los fundamentos son los siguientes. El primer fundamento es que estamos en una lucha, en una guerra contra el pecado. Tienes que encontrarte luchando para no pecar con nuestro Dios. Segundo fundamento, amamos a Dios obedeciendo sus mandamientos. El tercer fundamento es que nosotros andamos, vivimos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Cuarto fundamento, amamos a nuestros hermanos. El que dice que ama a su hermano pero lo aborrece está en tinieblas, dice el pasaje de la palabra de nuestro Dios. Quinto fundamento es que vivimos en victoria contra Satanás y contra el pecado. Andamos de victoria en victoria. Y el último fundamento lo encontramos nosotros en un rechazo contra el mundo. El creyente no duda en rechazar las cosas mundanas, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de nuestro Dios permanece para siempre. Permítame hacer una oración para pedir a nuestro Dios que nosotros podamos desarrollar esa seguridad
de la salvación en nuestras vidas. Crear ese fundamento en nuestra vida para sentirnos seguros de que somos salvos delante de nuestro Dios. La seguridad de la salvación se basa no en un sentimiento, en una emoción, sino en una vida que tiene fundamentos para sostenerse en esta vida cristiana. Oremos. Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu nombre. Hoy, Señor, hemos estudiado tu palabra y tu palabra, Señor, nos da esas evidencias que debemos nosotros reflejar en nuestro diario vivir, de que la salvación la has depositado en nuestras vidas. Permítenos ir de victoria en victoria. Permítenos triunfar contra el pecado, contra el mundo. Permítenos ser obedientes, amar a los demás. Concédenos a nosotros, Señor, esa oportunidad de poder encontrar en ti esa satisfacción, ese contentamiento, ese gozo en la vida cristiana. Permítenos saber, Señor, que fuera de ti no encontraremos nada que pueda llenar nuestra vida y nuestro corazón. Señor, oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, suplicamos, pedimos que manifiestes tu poder en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga. Mis amados hermanos, de esta forma hemos llegado al final de nuestro culto el día de hoy. Que la bendición y la gracia de nuestro Dios repose sobre cada uno de nosotros. Que tengamos una semana victoriosa, que podamos tener una semana donde podamos compartir el Evangelio con otras personas. Que Dios te bendiga en gran manera.